Dije buenos días. Buenos días, amada iglesia. Estamos en la mera unción, ¿verdad? Tome asiento, por favor. Abra su hermosa Biblia en el libro de Romanos, capítulo 12. Libro de Romanos, capítulo 12. La verdad que estamos extasiados por esta adoración tan lindo que se escucha acá, ¿verdad? Que la adoración sincera de un corazón sincero, de un corazón puro, de verdad que toca también el corazón de Dios. Y se siente realmente maravilloso. Libro de Romanos, capítulo 12, por favor. Vamos a aprender hoy algo realmente maravilloso. Diga ser, existencia y eternalidad. Diga conmigo, el ser, existencia, eternalidad. Hoy vamos a hablar, amada iglesia, de lo que es tu ser. La existencia de tu ser y la eternalidad de tu ser. Y eso lo encontramos nosotros en el libro de Romanos capítulo 12. Venga conmigo, por favor, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra del Eterno, la leemos para su gloria, para su honra. Así que, hermanos, diga conmigo, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Diga, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Diga conmigo, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, sacrificio santo, sacrificio agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Siga conmigo, por favor, verso 2. No os conforméis a este mundo, o sea, este siglo es este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Me sigue? Diga conmigo, yo puedo comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Siga conmigo, por favor. Versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mire, mi amada iglesia, ¿cuántos estuvimos en el seminario de ayer? El viernes, ¿verdad? Shabbat. Estaba hablando de la vanidad, que es una de las 5 cosas que está impidiendo que la gloria de Dios se manifieste en la vida de los cristianos. Estábamos hablando de la idolatría. La idolatría es la adoración a las diferentes cosas, personas o formas que no son Dios. Eso es la idolatría, adorar a un Dios falso. Perdón, y la iglesia cristiana ha aprendido que no debe ser idólatra, pero sin darse cuenta, está muy preocupada por su trabajo, está muy preocupada por su vida diaria, está muy preocupada por estar bien delante de los demás, vive preocupada por el qué dirán. Eso se llama idolatría. Si tú te preocupas más por el trabajo, ¿cuántas veces he dicho esto en la iglesia? Más de 1.000.000 de veces, ¿verdad? Y es que el diablo nos pone esa mentira que si usted no trabaja, no come. Ese es vanidad del diablo 2.1. Porque el diablo tiene su propia Biblia. Y en el libro de vanidad, en el capítulo 2, verso 1, dice el diablo que si usted no trabaja, no come. En vanidad 2.2 dice que si usted no se preocupa por caerle bien a la gente, vanidad 2.2, según San Diablo 2.1, dice que usted debe preocuparse por lo que los demás piensen de usted. En vanidad 2.3, según San Diablo, dice que usted debe preocuparse por caerle bien a todo el mundo.
En Vanidades San Diablo 2.4 dice que usted debe de estar muy ocupado por su persona para que todos lo acepten. ¿Usted sabía eso? Usted no debe andar preocupado por lo que la gente piense de usted. Usted no debe andar preocupado por lo que los demás digan de usted. Usted no tiene por qué preocuparse tanto por su empleo, porque el Señor dice que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. En Salmo 1 dice que Él nos dará bendición, como el árbol junto a aguas de corriente, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. En Salmo 91 dice que Él nos guarda para que no tropecemos en este mundo. Y le puedo seguir hablando de mucha palabra. Entonces la vanidad no es que la persona sea vanidosa, no, preste atención a esto, que es un espíritu de idolatría, porque la vanidad es creer que nosotros tenemos la razón. Y no es que le hagamos mal a nadie. Hay personas que me dicen, vea pastor, es que yo no robo ni mato, yo no le hago mal a nadie. Yo trabajo, yo soy íntegro con mi dinero y yo no le quito un peso a nadie. Eso se llama idolatría a él mismo. Se cree una muy buena persona, se cree muy honesto, se cree muy íntegro. Y no está mal eso. Lo que está mal es que esa integridad no se la dedique al Padre. ¿Me estoy explicando? Mire, por favor, verso 3. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar en ese verso? ¿Usted sabe qué está diciendo ese versículo? La Biblia dice que nosotros somos gusanos. Así que el que piense de sí más arriba de un gusano está en idolatría. Oh, es que yo soy un excelente apóstol. Oh, yo tengo una revelación. Uf, es que no. 4 muertos el Señor ha resucitado cuando yo he orado. Oh, a tu nombre gloria, Señor. 2 en vientres de madres. Oh, Señor. 2 en la calle, tremendo. 1 en la prisión. Oh, tú eres bueno. 1 en la morgue. 4. Oh, yo soy un hiper mega apóstol. No, amados. No, yo no soy nadie. Ayer yo hablaba con una persona, con otro pastor. Hermano, siendo pastor he pecado. Yo, hermano, ya no peco, pero yo trato de salvarme, le decía al pastor. Lo quiero mucho, voy a decir su nombre, no lo voy a hacer quedar mal, Sanmoní. Carlos Sanmoní, un pastor hermoso que conocí. No, amado, aquí nos toca luchar por salvarnos. No somos nada, no somos nadie. No, pero la gente se cree muy buena. Yo soy San Fernandito bendito, de Dios y de las grandes. No, amados, no. Pero ¿cómo dice Dios que pensemos de nosotros? Mire, ¿quiere aprender? Antes de ir algo, yo no sé por qué Dios me pone a hablar de esto. Digo, pues, por la gracia que me es dada. Cuando el apóstol Pablo dice, digo, pues, está hablando de una palabra parenteral. ¿Saben qué es una palabra parenteral? ¿Aló? ¿Hay alguien aquí? Una palabra parenteral es una palabra que está entremetida en otra palabra que revela u oculta algo. En este caso, mil perdones, el apóstol Pablo desde el verso 1 está diciendo, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que si tú crees que eres muy grande, ya no estás en el culto racional, ni en el culto santo, ni en el sacrificio vivo y agradable a Dios. Quiere decir esto, que una palabra parenteral es una palabra que está con otra palabra que revela algo que está oculto. ¿Y qué es lo que está revelando esta palabra? Las misericordias de Dios, las compasiones de Dios para con nosotros los hombres. Y que la única forma en que nosotros podemos acceder a esas misericordias de Dios es a través de la fe. Un paréntesis aquí,
Por eso se llama parenteral, para continuar en el verso 3, diciendo cómo es que nosotros nos debemos de mirar. Verso 3. Digo pues por la gracia de que me es dada. Usted no se puede mirar si no tiene la gracia de Dios. Diga, la gloria de Dios, la gloria del ser, la gloria de la existencia, la gloria de la eternalidad. Aló. La gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Cómo debo pensar de mí? O sea, no pasándome de orgulloso, de vanaglorioso, de prepotente, sino que, oiga, Fernando tiene muchos defectos de personalidad. Fernando tiene muchas falencias de carácter. Fernando fue huérfano, pero eso no lo puede afectar ahora para predicar, ni puede agredir a las personas porque es pastor y tiene que amar a las personas como dice la palabra. ¿Cómo debo seguir pensando en mí? Mire, con cordura. Pero aquí está la fórmula correcta para que no se vuelva simplicidad. O sea, pastor, es que yo soy entumido. Ay, no, perdón, tímido. Porque las personas tímidas tienen un demonio ahí, oculto, entremetido. Hay que echarlo fuera. Pero tampoco que sean egocéntricas o que se crean buenas por vanidad. No, es que, no, yo soy humilde para la gloria de Dios. Pero he resucitado 4 muertos en la calle, uno en morgue, uno en la cárcel, 2 en la calle tirados en la... Oh, los niños en el... No, espere, baje el cambio. Usted es una persona normal, que si oró y Dios lo hizo, la gloria es para el eterno. Que no todos pueden hacerlo, sí, eso es verdad. Que Dios me dio ese honor a mí, el privilegio, la gloria y la honra es para el Señor, el privilegio para mí. Pero ¿cómo debo pensar de mí? Vea, parte B de ese verso 3. Sino que piense de sí con cordura, con la forma, o sea, con la semejanza de la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mire, aprendan esto, amados siervos, sobre todo los pastores que estamos aquí, los líderes, los servidores. Usted tiene que tener una gracia de Dios muy grande en el estándar. Pero resulta que tiene que tener la forma, la semejanza de Dios, que es tamizada, ponderada, morigerada por la fe, que Dios reparte a cada uno. Estoy escuchando allá, no entiendo ni papa, pero sé que el pastor tiene razón, pero no entiendo ni papa. Yo le escucho acá el pensamiento. Entonces lo voy a explicar más brevemente. Resulta que usted es un hombre o una mujer de Dios. Así el diablo le diga que no. Y resulta que usted no debe caer en la idolatría, mil perdones. Usted no debe caer en la idolatría de su orgullo, de su vanidad, de su personalidad. Porque mientras usted vaya al baño a hacer del 1 y del 2, no es nada. No somos nada. Ok, pues eso me cayó gordo, pastor. Pero ¿qué tiene que ver con lo que no entiendo? Que Dios, si usted le ama, Dios te va a dar una medida de Él, que usted la va a aprender a conocer por medio de la fe que usted tenga. Y que esa medida de amor que Dios derrama sobre ti, por el amor que tú le profesas a Él, va a mantenerte en cintura. Eso se llama cordura. Así que yo solamente puedo pensar de mí con la fe del amor que Dios ha derramado en mí, porque yo le doy mucho o poco a Él. Si le doy mucho amor a Dios, Él va a derramar una medida grande de fe en mí. Si yo le doy mucho amor a Dios, Él va a darme una gran fe a mí. Si yo amo a Dios como Él quiere, entonces voy a tener un culto racional. Aló, mire, esto no lo pude enseñar en primer servicio, pero quiero llevar un momentico a que usted piense de la siguiente forma, como dice la Biblia. La palabra de Dios dice que usted y yo estamos aquí sentados en la iglesia hoy para la gloria de su nombre, porque Él ha derramado muchas
veces compasión sobre nosotros. Ha derramado muchas veces misericordia sobre nosotros. Y que en este capítulo 12, que es una palabra parenteral, repito, que es una palabra que está hablando de otra palabra que nos ha instruido desde el capítulo 1 hasta el 11, o sea que el capítulo 12 es la revelación del capítulo 8, de cómo debemos andar conforme al Espíritu, y de los 11 capítulos anteriores en la enseñanza de lo que yo debo hacer y de lo que yo no debo hacer. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Sí me estoy explicando, Daniel? ¿O está muy complicada la cosa? Señorita Rocío, ¿sí está entendiendo? ¿O hay alguna duda? Señorita doctora Mónica, ¿estamos bien? Ok. Para mi tranquilidad, déjeme repito todo lo que he repetido y sigo repitiendo para redundar en lo redundado. Soy un cristiano porque Dios me ama. Vine a la iglesia porque creo en la palabra. La Biblia me dice que yo debo cambiar. Que mi cuerpo, Padre, reprendo todo ataque del diablo a mi garganta. Perdón, está muy molesto por lo que estoy enseñando. Que mi cuerpo debe someterse a Dios. Que yo no debo creerme más de lo que la Biblia dice que yo soy. Que yo debo creer solo lo que dice la Biblia que yo soy. Que yo debo hablar de mí lo que la Biblia dice que yo soy, no más ni menos. Y que la Biblia me está diciendo aquí que Dios me ama de tal forma que Él quiere que yo sea un sacrificio agradable a Él. Y la Biblia me enseña cómo debe ser mi sacrificio, que debe ser un sacrificio santo, un sacrificio vivo y un sacrificio que le agrade. Porque ese sacrificio va a ser un culto a Él. Así que la Biblia me está diciendo que cuando yo no estoy en la iglesia, estoy fuera del culto. Pero que fuera de la iglesia, yo estoy en un culto diferente. En un culto agradable a Dios. Leámoslo para confirmar lo confirmado, puntualizar sobre lo puntualizado y redundar sobre lo redundado. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias o compasiones de Dios que presentéis, que estemos presentando vuestros cuerpos en sacrificio. ¿Cuál sacrificio? Un sacrificio vivo, un sacrificio santo, un sacrificio agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Míreme, por favor. Cuando estoy fuera de la iglesia, Dios me está viendo. Y yo debo estar otra vez en sacrificio vivo, en sacrificio santo y en sacrificio agradable a Dios. Que ese sacrificio agradable a Dios es un culto diario, que no es en la iglesia, que es en la calle, que es en mi empleo, que es en mi casa, con mi familia, que es con mis hijos, que es con la gente que me ve afuera. Perdón, porque es un culto que yo lo hago de manera consciente, diga racional. Y Dios quiere que de manera consciente, racional, sea un sacrificio, y la palabra sacrificio es convicción. La palabra sacrificio es muerte. La palabra sacrificio es transformación. La palabra sacrificio es programación. Y la palabra sacrificio es renovación. ¿Hasta aquí me sigue? Hemos y estamos hablando, hemos oído hablar y hemos escuchado mejor de la programación neurolingüística. ¿Cuántos han escuchado hablar de eso? De la programación neuronal, de la programación estandarizada para las personas, de los coach hoy en día, de los motivadores, mejor para que me entienda, que programan a las personas neurológicamente y lingüísticamente para animar su corazón y animar su vida. Eres un campeón. Descubre al campeón que hay en ti. Dios te va a bendecir. Todo lo que tú digas se va a hacer. Tienes una palabra de victoria en tu vida. Tus metas están frente a ti porque tú eres un ganador. ¿Eso cómo se llama? Programación neurolingüística. Y los que hemos estudiado coach, tengo un máster en eso,
he estado en redes sociales, bueno, ustedes conocen, soy especialista en estas cosas. Me he dado cuenta que antes lo hice para el mundo y estudiaba para que me dijeran doctor y estudiaba para que me dijeran, oh, qué inteligente eres, y era el mejor siempre porque quería el primer lugar para decir que yo era siempre muy bueno. Pero resulta que estudiando la palabra, el Señor me dijo, Fernando, tú no eres bueno sino para una cosa. ¿Te puedes saber para qué cosa? ¿No? ¿Usted sabe para qué es bueno su pastor? Para nada. Para nada soy bueno. Gloria al Eterno. Buenos para nada es que somos, ¿sí o no? Continuamos aquí, ya estamos al aire otra vez. Gloria a Dios, estamos pasando la bueno aquí. Problemas técnicos, ya continuamos. Sí, no somos buenos, sino para nada. Pero la Biblia dice que nosotros hemos sido programados para amar a Dios. Que si yo permito la programación de la palabra sobre mi vida, yo voy a ser transformado para la gloria de Dios. Y Romanos capítulo 12 me está hablando aquí, una palabra parenteral. Una palabra que trae revelación de los 11 capítulos anteriores, donde el Padre me está enseñando cómo es que yo debo restaurar mi vida. ¿Cómo es que yo voy a ser restaurado? Y aquí enfáticamente me está diciendo los deberes cristianos, a lo que yo me debo en mi vida para los demás. Y está diciendo, amada iglesia, escúcheme bien, que yo debo presentarme siempre como un sacrificio vivo, de manera consciente. Y me está diciendo la palabra que cuando yo no estoy en la iglesia, yo continúo en servicio, en culto. Y que ese culto, ese servicio en el que yo estoy asistiendo fuera de la iglesia, tiene que ser un culto, un servicio agradable a Dios. Un servicio, un culto santo. Aló. Un culto y un servicio vivo. Quiere decir con esto, míreme, que yo no me voy a quedar quieto. No me puedo quedar quieto. Pues tú en el trabajo, por ejemplo, si una persona es operaria de máquinas, llega allá a las máquinas y se queda quieto. No puede quedarse quieto allá, tiene que trabajar, aló. Si tú eres profesor en una universidad o en un colegio, tú no puedes llegar al aula de la clase. Niños, buenos días, o jóvenes, o caballeros, o los que sea ahí. No, sino que tú tienes que moverte. Y que ese movimiento tiene que ser un movimiento santo. Un movimiento que tiene que ser racional, racionalizado. En otras palabras, en mi vida y en el movimiento que yo tengo, ya sea en mi trabajo o en el culto que estoy realizando afuera, tiene que haber una sinapsis cerebral. Me explico. Las neuronas que hay en mi cerebro tienen que conectarse y comunicarse una con otra para hacer las cosas correctamente. Dios me está ordenando aquí que fuera de la iglesia yo también sigo en servicio, en culto. Que tengo que comportarme con las personas de fuera como si estuviera aquí en la iglesia. ¿Fácil? No, fácil no es, pero imposible tampoco. Que yo tengo que amar a Dios sobre todas las cosas, aún fuera de la iglesia. Les contaba lo que me pasó. Vamos a comprar unas cosas para la iglesia
y un señor estaba cargado de computadores y me metió un par de golpes en la espalda. Así me atropelló y yo sentí que él me había visto. Solo quería quitarme del camino de una manera grotesca. Yo me volteo y le digo, ay señor, disculpe. Si yo sabía que lo estaba haciendo, me estaba infamando, lo estaba haciendo de mala manera, de mala forma. Quizá iba muy cargado, yo me puse en el lugar de ese pobre señor, va cansado, quizá no ha tomado onces, ya está tarde, no habrá desayunado, pobrecito, está cansado, está agotado. Yo le estoy estorbando aquí en la puerta del ingreso del almacén. Pero cuando yo le digo, Señor, disculpe, con este tono de voz, el Señor se voltea y me dice, no, perdóneme, la verdad, perdóneme, no lo vi. De pronto no me vio, ¿qué tal que si no me haya visto? De pronto no me vio, venía cargado. Pero si yo, que estoy en culto, le digo, y venga, porque es que conmigo. No, estoy en servicio. Usted aquí en la iglesia no puede responder de esa forma. Cuando mucho usted me mira mal, yo he visto cómo me miran así. Que le caiga el guante, que se lo aguante, yo no me lo voy a aguantar, pastor. No importa, pero yo lo perdono y lo amo. Tú no puedes responder de esa forma porque estamos en culto. Yo no sabía que el libro de Romanos capítulo 12 me está hablando de programación neurolingüística. Yo no sabía que el Señor me mandaba a mí a programarme, a renovarme y a transformarme a través de su palabra, que es una programación neurolingüística. Míreme, ¿usted sabía eso? Pues lo está diciendo aquí. Mire, verso 2. No os conforméis, o sea, no se conforme a este mundo, sino transfórmese por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mire, está hablando de la programación neurolingüística, que usted debe renovar su pensamiento, su entendimiento, su conocimiento, para que compruebe cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir con esto, míreme por favor, que si usted se está recibiendo esta palabra para programar su mente a ser cambiada, a ser renovada, a ser transformada, a no contestar como yo respondí antes, uy, gloria a Dios que Dios me acabó, me cambió ese hombre viejo. Ahora yo podía mirar a ese pobre señor, sí, está cansado. Bueno, en fin, casi lo invito a tomar tinto. Y es en serio, me dio conmiseración, porque muchas compasiones de Dios han sido derramadas sobre mí. Quiere decir que yo estoy programándome a que Romanos 12 me haga actuar como dice Romanos 12. Mi hijo está estudiando ingeniería de sistemas. Ya comenzó la programación. Y la programación es eso, que usted meta en un procesador ciertos códigos binarios que son numéricos para que la computadora automáticamente responda cuando usted lee ese código. ¿Usted me sigue? Yo no sabía esto, iglesia. Con razón algunos pastores manipulan. ¿Han conocido esto? Con razón algunas personas responden de manera diferente. Con razón algunos cristianos realmente demuestran su amor. Yo jamás olvidaré el servicio, la prédica de Gigi Ávila, cuando contó lo que hizo, cuando su yerno asesinó y descuartizó a su hija. Y en esa época, hace como 20 años, yo decía, ya era pastor, yo decía, a mí me pasa eso, yo le digo igual, le declaro palabra y también lo descuartizo. Y gracias a Dios que Dios me cambió y me transformó. No, pero resulta que Gigi Ávila, a través de tantos años de ayuno, de oración, de programación neurológica, de programación lingüística de la palabra, este hombre fue siendo transformado en el cristiano que dice esta palabra que debe ser. Porque miremos un poquito, recordemos por allí donde está en el libro de Berechit, libro de Génesis capítulo 20, cuando nuestro Padre Eterno le dice a nuestro Padre Abraham que tiene que entregar a su hijo Isaac en sacrificio vivo. ¿Cuántos se acuerdan? Esta mañana yo me quebrantaba, voy a ponerme en tercera persona y le dice el Señor, entrégame a tu hijo, a tu único hijo. Y Abraham no se puso a pelear con Dios.
Abraham había sido programado desde pequeño, 99 años que llevaba Abraham tratando de tener a Isaac. Isaac tendría por ahí 14, 15 años, ya llevaba 115 años siendo programado para responderle a Dios que sí, de buena forma, de buena manera, humildemente, obedientemente. Pero lo tremendo aquí es lo siguiente, cuando van en el camino, al tercer día del camino, imagínense, le dice Isaac, papá, está el aceite para el sacrificio, está la leña para el sacrificio, está el altar para el sacrificio, ¿dónde está el cordero? Isaac sabía en su corazón que él iba a ser asesinado. Isaac sabía que él iba a ser inmolado. Isaac sabía que su papá lo iba a matar. Porque Dios, el Dios bueno, le había dicho que lo matara. Isaac no estaba peleando con Dios. Isaac no se enojó con Dios. No blasfemó de Dios. ¿Qué pasaría si Dios le dijera a usted, entrégame a tu hijo? Milagros. Ah, ¿sí ve? La cosa se pone a otro precio, porque ya la cosa es conmigo. Daniel. Ah, pastor, mejor siga predicando. Y entonces, Abraham amarra a su hijo Isaac, su único hijo, su primogénito, esperado por más de 99 años. Y lo amarró como dice la palabra en el libro de Baikra, el libro de Levítico, y le amarró sus manitos atrás, vea. A sus piecitos, o sea, lo tenía totalmente amarrado. Usted se imagina, tuvo que ponerle una mordaza en la boquita a su hijo para que en el momento en que lo fuera a asesinar con el cuchillo, no lo mataran los gritos de su propio hijo. Uf. Perdón. Trato de no quebrantarme, pero es imposible. Sin embargo, él no peleó con Dios, sino que él estaba obedeciendo, como la palabra de Dios le había dicho. No quería hacerlo, pero él obedecía. Dejó de amar a Dios, no. Peleó con Dios, no. Blasfemó a Dios, no. Solo obedecía si le doliera. Muy parecido a lo que ocurre con la iglesia cristiana hoy en día, ¿verdad? Todos juiciosos en servicio, venimos todos los servicios, oramos en las mañanas, entregamos el día en la tarde, hacemos Shabbat, estamos aquí los sábados haciendo Shabbat. Así como la iglesia del camino es Cristo, todos juiciosos, obedientes, gloria a Dios. Entrégame a tu único hijo como ofrenda, como diezmo. Efesios 5:2, diezmando, ofrendando, siendo juiciosos. Así como la iglesia del camino es Cristo, aleluya. El Señor quiere que nosotros aprendamos a ser transformados a través de su palabra. Y que cuando nos toque el momento del ardor del fuego, podamos responder como sacrificios, calladitos, humildes, obedeciendo la palabra de Dios. Y eso es lo que debemos de pensar de nosotros mismos. No somos nada ni nadie, pero somos lo que dice la palabra de Dios y voy a obedecer para irme para el cielo como dice la palabra de Dios. ¿Aló, hay alguien aquí? Tú tienes que aprender a aceptar la palabra y meditar en la palabra y amar la palabra y buscar la palabra para que ella te cambie a ti, para que ella te renueve a ti, para que ella te programe a ti. Y esa programación neurolingüística llegue a tu corazón y transforme tu cuerpo y tu ser, para que tu ser pueda disfrutar de la gloria de Dios y tu ser pueda ver la eternalidad de Dios en tu vida. Tampoco pude enseñar esto en el servicio, en primer servicio. ¿Por qué Dios dice esto aquí? Que estamos en culto fuera de la iglesia todos los días y que ese culto debe ser agradable a Dios, santo a Dios, obediente a Dios. ¿Aló? Porque ese culto debe ser racional, o sea, consciente, que cada vez que nosotros nos sacrificamos al Padre, Él nos va a dar de su gloria, porque Él lo que quiere es que manifestemos el cuerpo de Cristo a la iglesia completa que está fuera de la iglesia de las cuatro paredes. Pues el apóstol Pablo dice que tú y yo somos libros abiertos. Muchas veces me ha tocado hablar con personas que no saben quién soy yo, que no me conocen y me dicen, ¿cierto que usted es pastor?
lo leen a uno porque somos libros abiertos. Con mi esposa, es más, yo estaba con la doctora Yolandita Cortés hace unos días, bueno, hace ratico ya, y fuimos a almorzar a un lugar donde nadie se imagina. Un centro comercial X donde van miles de personas. Es más, ese día le dije yo a la doctora Yolandita, hay más de 6,000 personas aquí. Y había un pastor mirándonos. Y luego empezó a seguirnos por detrás así. Y llegó y me vio con Yolandita y lo pillé en adulto. Mínimo pensó eso. Y entonces tomo a mi esposa de la mano. Y le dije, le presento a una amiga. Imagine quién venía atrás. La esposa del pastor. ¡Oh, un amigo! ¡Ay, vamos a ver cuál amigo! ¡Oh! Yo apenas lo miré con misericordia, le dije, pastor, y aquí está la doctora Yolandita, que es la contadora de la iglesia. Ah, pastor, mucho gusto. O miento, doctora Yolanda. Ella está sintiendo aquí. Así que no tenemos la otra cámara para que vean. Es real. Porque tú no sabes en qué lugar del mundo te están viendo. Y tú tienes que ser un libro abierto. Mire, esto es increíble. Hace como unos 15 años estaba yo en Orlando, Florida. Orlando, Florida, allá en los Estados Unidos. Y me encontré con una persona de la iglesia que estaba volada de la iglesia. Yo por lo menos había pedido permiso. Ay, apóstol, ¿qué hace aquí? Y le dije, lo mismo que usted, pero en bendición de Dios, hermano. Usted no sabe quién lo está viendo. Y usted tiene que estar programado neurolingüísticamente para responder siempre de la forma como Dios quiere que tú respondas, de una forma sacrificial, o sea, obediente, santa, viva, racional, para que seas agradable delante de Dios. Porque es que tú no sabes qué persona está mirándote para juzgarte, o para enrostrarte que eres cristiano, o para enrostrarte el evangelio, o para enrostrar el evangelio a los demás. Mírelo, disque pastor, mírelo, ahí está. Pero si tú eres un libro abierto y estás en sacrificio, que es obediencia, que es muerte, que es dolor, que es transformación, nadie podrá decir nada de ti. Y las personas, en lugar de hablar mal de ti, como dice el apóstol Pablo, van a ver la gloria de Dios en ti. Tú eres una Biblia caminando. Una Biblia que está en servicio, en culto, por fuera de la iglesia. Es que Dios nos está viendo. Y Dios quiere que nosotros, aleluya, podamos pertenecer a su cuerpo. Venga, se lo demuestro, voy a terminar. Versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así somos nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y recuerda que eso está en primer libro de Corintios, capítulo 12, verso 12 en adelante. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la palabra aquí? Porque tú vas caminando en culto santo, racional, agradable a Dios, por fuera de la iglesia, siendo un cuerpo de la iglesia, aunque la iglesia forma parte también del cuerpo de Cristo. No, escúcheme. Hace un momento recibí un testimonio del pastor Gonzalo que estaba orando por una persona aquí en la puerta de la iglesia. Yo me quedé pensando y yo, wow, yo estaba arriba un momento. Dije, wow, esta persona necesitaba de Dios. Quizá debíamos de darle a una ofrenda, quizá hubiese sido cierto. Y le digo yo a Gonzalo, debíamos de darle a una ofrenda. Yo se la di, apóstol. Yo, gloria a Dios, hizo quedar bien la iglesia, un pastor, por estar entendido en el Espíritu de Dios. Es que afuera de la iglesia nosotros somos Biblias abiertas. Somos cuerpos que pertenecemos a un solo cuerpo. Y voy a hablarle de algunas misericordias de Dios, de algunas compasiones de Dios, y termino hablándole del libro. Y esto es en cuestión de 1 o 2 minutos. Dice en la Biblia, verso 1, por favor, ¿por qué debemos actuar así? ¿Por qué tú debes de ser diferente? ¿Por qué tú no puedes pensar de ti que tú eres el gran Fernando Betancur, sino que tú escasamente puedes llegar a ser una persona en sacrificio racional para que los demás vuelvan su mirada a Cristo
a Yeshua HaMashiach. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Porque lo que Dios está queriendo aquí es que siendo nosotros miembros los unos de los otros, perdóname redundo, nosotros somos el cuerpo de Cristo, que tenemos que vivir para Cristo, para traer a los de afuera a Cristo. ¿Me expliqué? Vivo por Cristo, vivo para Cristo, para que los que están afuera vean a Cristo en mí y se conviertan todos en miembros del cuerpo que yo pertenezco, porque Él quiere que todos ellos pertenezcan a su cuerpo. Oiga, esto parece un eufemismo, pero no lo es. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Es un juego de transformación mental, de corazón, para poder ver la gloria de Dios. Y es que no puede haber idolatría en mí. Les dije, la vanidad es un tipo de idolatría que me hace creer que yo estoy haciendo correcto las cosas que no son correctas. Que yo estoy siendo íntegro en las cosas que no soy íntegro. Que yo tengo la razón en las cosas que no tengo la más mínima razón. La vanidad hace creer a las personas que ellas tienen razón. Y no por mal o por de lejos, no. Sino porque son personas buenas que no han permitido que la Biblia les transforme, así sean cristianos. Y que yo debo orar cada día pidiéndole a mi Padre eterno que mate al hombre de pecado que hay en mí. Dígale que está a su lado, ore para que Dios mate al hombre de pecado que hay en ti. ¿Por qué? Porque de esa forma yo puedo entender que ya no vivo yo, sino Yeshua vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne no lo vivo para mí, lo vivo para Él. Yo tengo que aprender que yo no soy nada. Que mientras yo, repito, vaya al baño, estamos fritos. Que lo único que yo puedo hacer por mi vida es guardar silencio y dar testimonio, leer Biblia, obedecer la Biblia, congregarme en la iglesia para que la Biblia me programe, me cambie. Como dicen por allá, se volvió un chiste. Uy, es que a usted en la iglesia le lavaron el cerebro. Claro, porque lo tenía muy sucio. A eso venimos a la iglesia, a que la palabra me lave mi mente cochina, puerca, sucia, y me la llene de Biblia, de palabra, me programe esa palabra en mí, para que cuando me toque responder en el culto que tengo todos los días en la calle, responda bien, y las personas vean en mí un hombre de Dios, una mujer de Dios, un siervo de Dios, una verdadera sierva de Dios, un hombre de verdad íntegro de Dios. Que aunque soy un ojo, un dedo, una mano, y estoy en servicio fuera de la iglesia, forme parte del cuerpo de Cristo, porque Él quiere que formemos parte de su cuerpo. Y nosotros lo demos a conocer. Y nosotros seamos llenos de su gloria a través de la manifestación de su palabra. Yo debo procurar entonces que en el servicio en la iglesia, en el culto en la iglesia, me den palabra que me programe, que me transforme, que me cambie, que me renueve. Terminé diciendo esto. Cuando yo he sufrido toda esta templanza de palabra, yo puedo comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Yo tengo derecho, amada iglesia, tú tienes derecho, amada iglesia, a entrar en el cuerpo de Yeshua, a tomar de su plenitud, a tomar de su gloria, a tomar de su majestad, para que podamos vivir bien aquí en la tierra, para que la podamos compartir. Por eso podemos orar por alguien y Dios lo sana, incluso orar por un cadáver y Dios resucitarlo, porque yo puedo tomar del cuerpo que me pertenece, que es Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach, y bajarlo aquí a la tierra. Pero lo más hermoso de lo que acabo de decir, amada iglesia, es que si yo entiendo que cuando no estoy en la iglesia, estoy en culto, en servicio afuera, yo voy a ir al cielo a disfrutar de toda esa gloria por siempre y para siempre. El verdadero conocimiento del ser es conocer la existencia de Dios,
entrar en la existencia de Dios y tomar de su gloria en esta existencia, para vivir aquí en la tierra y disfrutar con Él en el cielo. Esa es la verdadera manifestación de la gloria de Dios para sus hijos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por la magnífica revelación de tu palabra, Señor. Gracias porque no sabíamos que cuando estamos fuera de la iglesia seguimos en culto, Señor. Gracias, yo no sabía eso, Señor. Gracias por revelarnos tu palabra. Gracias por ser tan maravilloso. Gracias porque tú quieres que entremos dentro de ti, en tu ser. Tomemos de tu existencia, Señor. Conozcamos la revelación de tu gloria y de la eternalidad, Señor. Yo te pido por cada hijo que está aquí en casa, Señor. Gracias porque los amo, Señor. Gracias porque es lindo el rostro de mis hijos, Señor. Gracias, Señor, por la gente maravillosa que tú traes a la iglesia. El camino es Cristo. Gracias, Señor, porque es una lucha. El enemigo se opone cuando hay que venir al servicio, Señor. Siempre viene una visita inesperada, el carro quiere molestar, la llamada entró, algo importante, el negocio. Pero gracias, Señor, porque has quitado todos esos obstáculos y has permitido que tus hijos vengan a la iglesia y se congreguen para la gloria de tu nombre. Padre, oramos por la profeta Blanquita García en Miami. Bendícela, bendice su ministerio, Señor. Bendice la iglesia, Señor. Gracias por la vida y la economía de la profeta Blanquita García. Gracias, Señor, por que nos permites ver a Evita Guerrero aquí en la iglesia. Hija fiel tuya, Señor, sierva tuya. Gracias, Señor, por la salud que derramas en tu sierva, María Evita Guerrero, Señor. Gracias, Señor, por María de Jesús Pachón, que estuvo en primer servicio, Señor. Gracias por la vida, Señor, de todos y cada uno de los que están conectados, de Pachito Huerta, Señor. Gracias por la vida del Mayor León, Señor. Gracias, Padre, por la vida de José Salazar Najera, Padre. Sana sus rodillas, dale salud de la cabeza a los pies, Señor. Gracias por tu hermosa palabra, Señor. Gracias por el grupo de adoración, de alabanza a la iglesia, Señor. Gracias porque lo hacen de corazón, lo hacen de verdad, lo hacen para honrarte. Gracias por estos jovencitos que te sirven. Guárdalos de todo mal, de todo peligro, Señor. Bendícelos, Señor. Padre, como oramos en primer servicio en la madrugada, gracias por tus hijos que están hoy presentando el examen del IFE, Señor. Ilumínalos, guárdalos, Señor, y llénalos de tu gracia y tu favor para la gloria de tu nombre. Padre, gracias por cada uno de tus hijos que nos está viendo en las redes, Señor, por la internet, en la radio, en la televisión. Gracias, Señor. Bendícelos de manera sobrenatural y los que estamos aquí en la iglesia presencial para la gloria tuya, Señor. Amén. Amén y amén. Gracias, Señor. Ay, sentimos la unción, ¿verdad? Qué rico, ¿verdad? Ok, amada iglesia, tú que estás en las redes, los bendecimos, los amamos. Mañana estaremos a las 6 de la mañana orando e intercediendo por ti. Si estás aquí en Bogotá, en la ciudad de Bogotá, estamos en Normandía, primer sector. Aquí los esperamos los martes, en este martes, servicio presencial desde las 6 de la mañana, 6 de la mañana conectados contigo, 6 de la tarde aquí en Guerra Espiritual en la iglesia y a las 7 el servicio de la palabra. El viernes igual, 6 de la tarde, Guerra Espiritual, 7 servicio de la palabra con adoración. Les amamos, les bendecimos, que nuestro Padre Eterno los atropelle de bendiciones. Shalom.